Mi esposa quería abrir el matrimonio, así que acepté. Ahora que estoy hablando con alguien, está furiosa. Hace 2 años y medio, mi esposa, Clara, de 36 años, pidió que abriéramos nuestro matrimonio, insinuando fuertemente que la alternativa sería algo como el divorcio o separarnos. Después de pensarlo mucho, yo, Alejandro, de 38 años, le dije que sí, principalmente porque tenemos 2 hijos y yo estaba trabajando jornadas larguísimas. Parecía una pesadilla. Entonces, establecí algunas reglas. Nada de traer citas a la casa, nada de salir con amigos en común, conocidos, miembros de la familia, colegas de trabajo, y mantendríamos todo en secreto. Durante los 2 años siguientes, me enfoqué completamente en mi trabajo y en mis hijos. Trabajé jornadas larguísimas y el poco tiempo libre que tenía lo dedicaba por completo a los niños. No tenía tiempo para citas, así que ni siquiera lo intenté. Me mudé a otro cuarto porque la idea de que Clara estuviera con otro hombre y luego durmiera en nuestra cama era insoportable. Tampoco quería saber nada sobre con quién estaba saliendo. Nuestra relación se volvió puramente transaccional y nos convertimos únicamente en compañeros en la crianza de los niños. Este verano, finalmente logré mis metas financieras. No tengo deudas y los fondos universitarios de ambos niños están asegurados. Ahora, lo único que necesito hacer es añadir ahorros mensualmente al fondo que creé para el depósito de la primera casa de cada uno. Hice algunos cálculos y decidí reducir mis horas de trabajo de 74 a solo 30 por semana. Clara quería que nos endeudáramos otra vez para comprar otra casa y un coche nuevo, pero le dije que no. Hace 2 años y medio, mi vida cambió completamente cuando Clara, mi esposa, me propuso abrir nuestro matrimonio. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto, pero pronto entendí que iba en serio. No quería arriesgar la estabilidad de nuestra familia, así que acepté con condiciones claras. Nada de citas en casa, nada de involucrar a personas conocidas y, sobre todo, mantener todo en absoluto secreto. Aunque accedí, sabía en el fondo que este sería el principio del fin. Durante esos 2 años, trabajé sin descanso, largas jornadas de hasta 74 horas a la semana, asegurándome de que a nuestros hijos no les faltara nada. Clara, mientras tanto, disfrutaba de su nueva libertad. Yo, por otro lado, no tuve tiempo ni interés en involucrarme con alguien. Para ser honesto, la idea de que Clara estuviera con otros hombres me resultaba insoportable, pero me obligué a ignorar esa realidad por el bien de nuestros hijos. Este verano, las cosas cambiaron. Alcancé mi objetivo financiero, todas las deudas saldadas, los fondos universitarios de los niños garantizados y finalmente reduje mis horas laborales. Fue entonces cuando decidí tomar el control de mi vida nuevamente. Y por primera vez en 2 años, pensé en salir con alguien. Todo comenzó con algo inocente. Conocí a Lorena, una colega en un proyecto temporal. No era nada serio, solo charlas y cafés después del trabajo. Pero cuando Clara descubrió que había alguien más en mi vida, explotó. ¿Cómo te atreves?, me gritó una noche, con los ojos llenos de furia. Tienes una familia. Alejandro. ¿De verdad, Clara?, respondí con una calma que sabía que la enfurecería aún más. ¿Tú, de todas las personas, me hablas de lealtad? ¿Dónde estaba nuestra familia cuando decidiste abrir el matrimonio? Clara no tuvo respuesta, pero su rostro decía todo. Estaba furiosa porque por primera vez yo no seguía sus reglas. Durante años ella había vivido como quiso mientras yo me ocupaba de todo. Ahora su control sobre mí se estaba desmoronando y no podía soportarlo. Lo que siguió fue un ataque personal. Clara empezó a hablar mal de mí con nuestros amigos y conocidos. Me enteré de que contaba historias distorsionadas, presentándose como la víctima de un marido desinteresado y ausente. Las cosas empeoraron cuando, un día, uno de mis mejores amigos, Javier, me llamó. Alejandro, necesito que escuches esto, dijo con voz seria, antes de reproducir un mensaje de voz que Clara había enviado a su esposa. No sé cómo lo aguanta Lorena. Seguramente es porque no lo conoce bien. Alejandro siempre ha sido un egoísta. Todo lo que hace es trabajar. Seguro que su aventura no dura mucho. Sentí cómo la sangre me hervía. Clara no solo estaba tratando de destruir mi reputación,
sino que también intentaba sabotear cualquier posibilidad de felicidad que pudiera tener. Pero eso no era lo peor. Esa misma noche encontré un sobre en nuestra mesa de comedor. Era un documento bancario que mostraba que Clara había retirado una gran suma de dinero de nuestra cuenta conjunta. Dinero que yo había trabajado duro para ahorrar. Cuando la enfrenté, su respuesta fue fría y calculadora. «Necesitaba ese dinero para cosas importantes», dijo, cruzándose de brazos. «Tú no entiendes lo que significa querer algo más en la vida. Algo dentro de mí cambió en ese momento. Había soportado demasiado durante demasiado tiempo. Decidí que no solo recuperaría lo que era mío, sino que Clara pagaría por cada una de las mentiras, manipulaciones y humillaciones que me había hecho pasar. Esa noche, comencé a planificar. Contraté a un abogado, un joven llamado Marcos, que había enfrentado un caso similar al mío. Juntos, trazamos una estrategia para recuperar no solo mi dinero, sino también la custodia de mis hijos. Sin embargo, lo que descubrí en los días siguientes me dejó helado. Mientras revisaba viejos documentos financieros, encontré un recibo de una transacción que no reconocía. El destinatario era un hombre llamado Luis Aguilar, un nombre que no me sonaba, pero el monto era suficiente para levantar sospechas. Cuando mencioné esto a Marcos, me sugirió que investigáramos más a fondo. «Puede ser alguien relacionado con ella», dijo. «Si este hombre está involucrado en algo ilegal, podríamos usarlo a tu favor». Acepté, pero no estaba preparado para lo que venía. Poco a poco, comenzaron a salir a la luz secretos oscuros sobre Clara y su relación con este hombre. Y mientras más profundizábamos, más evidente era que esto iba más allá de una simple infidelidad. ¿Quién era Luis Aguilar y qué papel jugaba en la vida de Clara? ¿Qué otras cosas había estado escondiendo? No tenía idea, pero estaba decidido a descubrirlo. Los días que siguieron al descubrimiento del recibo de Luis Aguilar fueron un torbellino de emociones. Cada vez que intentaba concentrarme en el trabajo o en mis hijos, ese nombre rondaba mi cabeza. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué Clara le había transferido una cantidad tan significativa de dinero? Marcos, mi abogado, había prometido investigar más a fondo, pero la espera me estaba consumiendo. Entonces, una noche, decidí buscar por mi cuenta. Sentado frente al ordenador en mi pequeño apartamento, escribí su nombre en el buscador. Había muchas coincidencias, pero uno de los resultados llamó mi atención. Un artículo sobre un empresario acusado de fraude financiero. El nombre coincidía, y la foto en el artículo me hizo sentir un escalofrío. Luis Aguilar no era cualquier hombre. Tenía una reputación turbia, con conexiones en el mercado inmobiliario y varios casos legales en su historial. Si Clara estaba involucrada con él, no era por casualidad. La mañana siguiente, le mostré el artículo a Marcos, quien se quedó pensativo por un momento antes de hablar. «Esto puede ser más grande de lo que imaginamos», dijo, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Si Clara ha estado moviendo dinero hacia este hombre, podríamos estar ante un caso de fraude o lavado de dinero, pero necesitamos pruebas concretas». Eso marcó el inicio de una investigación más profunda. Marcos me conectó con un detective privado, un hombre de mediana edad llamado Ramón, que había trabajado en varios casos similares. Aunque al principio dudé, pronto me di cuenta de que Ramón era exactamente lo que necesitaba. Puedo seguir sus movimientos, investigar sus transacciones y ver con quién se está reuniendo, me explicó Ramón mientras encendía un cigarrillo. Pero esto tomará tiempo y costará dinero. Acepté sin dudarlo. No me importaba cuánto costara. Quería la verdad. Ramón comenzó su trabajo de inmediato, y mientras tanto, yo intenté mantener la calma. Sin embargo, Clara no lo hacía fácil. Cada vez que venía a recoger a los niños, encontraba una manera de lanzarme un comentario hiriente o crear una escena. «¿Todavía jugando al detective, Alejandro?», dijo un día, con una sonrisa sarcástica mientras ajustaba su abrigo caro. «Te estás gastando todo tu dinero en esto, pero adelante, sigue. Me estás haciendo la vida más divertida». Era como si disfrutara verme perder la calma, pero yo no iba a darle esa satisfacción. En cambio, me limité a responder con calma. «Disfruta mientras puedas, Clara. Todo cae por su propio peso». Los días pasaron, y Ramón finalmente me trajo algo concreto.
Había seguido a Clara hasta un restaurante caro en el centro de Madrid, donde se reunió con Luis Aguilar. Las fotos que me mostró hablaban por sí solas. Clara y Luis parecían más que socios. En una de las imágenes, ella le pasaba un sobre, y en otra, él la tomaba del brazo de manera íntima. Esto no es suficiente para llevarlo a los tribunales, pero sí para empezar a atar cabos, dijo Ramón, mientras colocaba las fotos sobre la mesa. Lo que me preocupa es que Luis Aguilar no es alguien con quien se deba jugar. Tiene conexiones poderosas y no duda en silenciar a quienes se interponen en su camino. Aunque las palabras de Ramón me pusieron en alerta, también encendieron una chispa dentro de mí. Si Clara había decidido aliarse con alguien tan peligroso, yo no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba proteger a mis hijos y asegurarme de que su influencia no los tocara. La primera señal de que las cosas se complicarían llegó poco después. Una noche, al regresar a casa del trabajo, encontré mi puerta ligeramente entreabierta. El corazón me dio un vuelco mientras empujaba la puerta con cautela. Al principio, no parecía que faltara nada, pero al revisar mi escritorio, me di cuenta de que algunos documentos importantes habían desaparecido, incluyendo las copias que había hecho de los recibos de Clara. Llamé a Marcos y a Ramón de inmediato. Ambos coincidieron en que probablemente alguien relacionado con Luis Aguilar había entrado. «Esto no es casualidad, Alejandro», me dijo Marcos, con seriedad. «Te están observando. Quieren que sepas que pueden llegar a ti». A pesar del miedo que sentí en ese momento, también me di cuenta de algo importante. Si estaban tratando de intimidarme, significaba que estaba cerca de descubrir algo grande. Esa misma noche, Ramón me llamó con una noticia que me dejó helado. Había conseguido acceso a una conversación entre Clara y Luis grabada en un café. «Alejandro no es un problema, es demasiado ingenuo para descubrir algo», dijo Clara en la grabación, riendo suavemente. «Además, si intenta algo, siempre puedo hacer que lo declaren inestable». Las palabras de Clara me atravesaron como un cuchillo. Mi propia esposa estaba dispuesta a destruirme completamente, y no solo por dinero. Había algo más detrás de todo esto, algo que aún no podía ver con claridad, pero que estaba decidido a descubrir. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué más había estado ocultando todo este tiempo? Estas preguntas se convirtieron en mi obsesión mientras preparaba mi siguiente movimiento. Esto no había hecho más que empezar. Las palabras de Clara seguían resonando en mi cabeza. Siempre puedo hacer que lo declaren inestable. Esa frase, dicha con tanta frialdad, era una amenaza directa. Durante años pensé que conocía a Clara, pero esa grabación me demostró que la mujer con la que compartí mi vida era una completa desconocida. No era solo una cuestión de infidelidad o dinero, sino de manipulación calculada. Ramón siguió investigando y, mientras tanto, comencé a reforzar mi posición. Cambié las cerraduras de mi apartamento, puse cámaras de seguridad y guardé copias de los documentos más importantes en un lugar seguro. Marcos y yo también preparamos un plan para contrarrestar cualquier intento de Clara de atacarme legalmente. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no iba a retroceder. Unas semanas después, Ramón me llamó con una nueva pista. «Alejandro, descubrí algo grande. Luis Aguilar está vinculado a una empresa pantalla que ha estado lavando dinero a través de inversiones inmobiliarias. Y adivina quién aparece como uno de los beneficiarios indirectos». Sabía la respuesta antes de que la dijera. «Clara». Exacto. No sé cuánto sabe ella del esquema completo, pero está profundamente involucrada. Y aquí viene lo interesante. Parece que hay un tercer jugador, un socio silencioso que controla la operación desde las sombras. Ese dato me dejó intrigado y alarmado a la vez. Si había un tercer implicado, significaba que esta red era más grande de lo que imaginaba. Ramón prometió seguir rastreando, pero me advirtió que podría ser peligroso. Mientras todo esto sucedía, Clara continuaba con su juego. Cada vez que nos veíamos para intercambiar a los niños, hacía comentarios pasivo-agresivos o trataba de sonsacarme información. Una noche, después de dejar a los niños en su casa, decidí enfrentarla. «Sé lo que estás haciendo, Clara. Sé que estás metida en algo ilegal con Luis Aguilar». Ella levantó una ceja, completamente imperturbable. «¿De verdad? ¿Y qué piensas hacer con esa información?» «¿Alejandro?»,
Preguntó con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Ir a la policía? Adelante, inténtalo. A ver quién te cree. Su seguridad era desconcertante, pero también me reveló algo importante. Ella confiaba en que tenía el control de la situación. Eso solo reforzó mi determinación de exponerla. Una semana después, Ramón me entregó una bomba. Había conseguido acceso a correos electrónicos entre Clara, Luis y el misterioso socio. Los mensajes detallaban transacciones, propiedades adquiridas fraudulentamente y, lo peor de todo, un plan para transferir una gran suma de dinero a una cuenta en el extranjero. Clara planeaba desaparecer. Cuando compartí esta información con Marcos, su reacción fue inmediata. Tenemos suficiente para iniciar un caso contra ella, pero necesitamos un golpe más fuerte para asegurar que no pueda manipular la situación a su favor. Y ese golpe llegó de una fuente inesperada. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en busca de algo útil, encontré una carta escrita a mano. Era de Clara, fechada 5 años atrás. En ella mencionaba a un hombre llamado Pablo y hablaba de un acuerdo que cambiaría nuestras vidas. Ese nombre no aparecía en ninguna de las investigaciones de Ramón, así que decidí preguntarle directamente. Cuando mencioné a Pablo, Ramón se quedó pensativo. Ese nombre no me suena relacionado con Luis Aguilar, pero puedo investigarlo. Si es importante para Clara, probablemente esté conectado a su red de mentiras. Ramón no tardó en encontrar algo. Pablo era un antiguo socio de Clara, alguien con quien había trabajado antes de conocerme. Según los registros, había desaparecido repentinamente hace unos años, dejando un negocio a medias. La conexión entre Clara y Pablo no estaba clara, pero la mención de un acuerdo me hacía pensar que había más detrás de su relación. Esa noche, mientras intentaba procesar todo, recibí una llamada inesperada. Era Javier, mi amigo de la infancia, quien había estado algo distante desde que Clara empezó a difamarme. Su voz sonaba tensa. Alejandro, tengo que decirte algo. Creo que Clara está planeando algo grande. La escuché hablando con alguien sobre mudarse fuera del país con los niños. La noticia me golpeó como un martillo. Todo encajaba. Los correos electrónicos, las transferencias de dinero, la mención de Pablo. Clara estaba preparando su salida, y no solo quería llevarse el dinero, sino también a mis hijos. Esa noche no pude dormir. Pasé horas revisando los correos electrónicos y las notas de Ramón, buscando una manera de detenerla. Finalmente, encontré algo. Un correo de Luis a Clara mencionaba una reunión clave en Barcelona, donde cerrarían los últimos detalles antes de la transferencia. Sabía que tenía que actuar rápido. Con la ayuda de Ramón y Marcos, planeamos interceptar esa reunión y recopilar pruebas definitivas de su implicación en el esquema ilegal. Estaba decidido a enfrentarlos cara a cara, sin importar las consecuencias. Mientras preparaba mi viaje a Barcelona, no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado desde que todo esto empezó. Ya no era el hombre pasivo y complaciente que Clara podía manipular a su antojo. Ahora era alguien dispuesto a luchar por su familia y por la verdad, cueste lo que cueste. Lo que no sabía era que esa reunión en Barcelona revelaría secretos que cambiarían todo. Barcelona, una ciudad vibrante, llena de vida, arte y cultura. Pero para mí, ese viaje no tenía nada de turístico. Mientras el tren se deslizaba por las vías hacia la estación de Sants, sentía como el peso de la incertidumbre caía sobre mí. Sabía que esta reunión podría ser mi única oportunidad para exponer a Clara, Luis Aguilar y al misterioso tercer socio. Ramón había hecho un trabajo impecable al rastrear la ubicación exacta de la reunión. Sería en un restaurante exclusivo cerca del Paseo de Gracia, un lugar discreto, pero lujoso, donde se podía hablar de negocios turbios sin levantar sospechas. Según sus fuentes, Clara y Luis estarían allí con un grupo reducido de personas para cerrar la transferencia de dinero. Al llegar a la ciudad, me reuní con Ramón y Marcos en un pequeño café cerca del lugar de la reunión. Ramón había conseguido equipos de grabación ocultos para captar las conversaciones y un micrófono direccional que podía utilizarse desde el exterior del restaurante. Marcos estaba allí para garantizar que todo lo que recabáramos fuera admisible como evidencia en caso de un juicio. Esto es arriesgado. Alejandro, me dijo Marcos mientras revisaba las instrucciones de los dispositivos.
Si ellos te ven aquí, podrían actuar de inmediato. No tengo otra opción, respondí, firme. Si no los detengo ahora, Clara desaparecerá con mis hijos y con todo lo que he trabajado. El plan era sencillo. Ramón y yo nos quedaríamos fuera del restaurante, capturando todo lo posible desde una distancia segura, mientras Marcos esperaba en un hotel cercano para analizar las grabaciones. Si algo salía mal, él alertaría a las autoridades locales. Cuando Clara y Luis llegaron al restaurante, los reconocí de inmediato. Clara llevaba un vestido negro elegante, y su rostro irradiaba esa confianza fría que había llegado a detestar. Luis, un hombre corpulento de cabello canoso, caminaba a su lado con una actitud relajada, como si no tuviera nada que temer. Lo que me sorprendió fue la llegada de un tercer hombre. No lo había visto antes, pero su presencia me inquietó. Era alto, de unos 40 años, con una apariencia impecable y un aire de autoridad que parecía intimidar incluso a Luis. Ramón me susurró: «Ese debe ser el socio silencioso. No hay registros públicos de él, pero claramente es quien manda aquí». Dentro del restaurante, los tres se sentaron en una mesa apartada. A través del micrófono direccional pudimos captar fragmentos de su conversación. Hablaron de cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades en el extranjero y, finalmente, mencionaron la transferencia final. Lo que escuché después me dejó helado. «Clara, ¿te aseguras de que Alejandro no interfiera en esto?», dijo el socio silencioso, con voz firme. «Si intenta algo, tenemos maneras de ocuparnos de él». «No te preocupes», respondió Clara, con una sonrisa que no necesitaba ser vista para sentirse. «Alejandro no es un problema, nunca lo ha sido». En ese momento, me di cuenta de algo crucial. No solo estaban planeando escapar, sino que tenían un plan para eliminar cualquier obstáculo, incluido yo. Ramón me miró con una expresión grave. «Esto es más peligroso de lo que pensábamos. Tenemos que sacar esta información de aquí ahora». Asentí. Pero antes de que pudiéramos retirarnos, algo inesperado sucedió. Una mujer se acercó a la mesa de Clara, Luis y el socio silencioso. Era joven, de cabello castaño y con un semblante serio. No pude escuchar lo que decía al principio, pero su tono rápidamente se volvió más agresivo. Esto no era parte del trato. Gritó, lo suficientemente alto como para que incluso los otros clientes en el restaurante voltearan a mirar. «Prometiste que no habría violencia». Luis intentó calmarla, pero la mujer estaba fuera de sí. «No voy a ser cómplice de esto», dijo antes de salir del restaurante apresuradamente. Ramón y yo intercambiamos miradas. Esa mujer podría ser una pieza clave para desentrañar todo este esquema. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo tras ella. Ramón intentó detenerme, pero no había tiempo para discutir. La alcancé a unas calles del restaurante. Estaba llorando, con las manos temblorosas mientras trataba de encender un cigarrillo. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de sonar calmado pero firme. «Escuché lo que dijiste. Si sabes algo sobre lo que están planeando, necesito que me lo digas». Ella me miró con desconfianza, pero después de unos segundos pareció ceder. «No puedo hablar aquí. Nos están vigilando». La llevé a un lugar más seguro, un pequeño parque alejado del bullicio del centro. Allí me contó lo que sabía. Su nombre era Elena y había trabajado para Luis durante años. Según ella, el plan de Clara y los demás no solo implicaba lavado de dinero, sino que también incluía un accidente que me involucraba directamente. «Querían incriminarte, Alejandro. Planeaban usar tu firma para transferir parte del dinero y luego hacerte responsable cuando todo saliera a la luz». Mi sangre se heló. Esto no era solo un caso de fraude. Era un complot para destruirme por completo. Sabía que debía actuar rápido, pero también era consciente de que cualquier movimiento en falso podría ponerme en peligro a mí y a mis hijos. Esa noche, mientras procesaba todo lo que Elena me había contado, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Solo decía: «Sabemos dónde estás. No te metas donde no te llaman». Había desatado algo mucho más grande de lo que podía controlar, pero ya no había marcha atrás. El verdadero rostro de Clara y sus aliados estaba comenzando a revelarse, y no iba a detenerme hasta derrumbar todo su imperio. Esa noche, sentado en el pequeño escritorio de mi apartamento, sostuve el teléfono con el mensaje anónimo en la mano
leyendo esas palabras una y otra vez. Sabemos dónde estás. No te metas donde no te llaman. Mi primer instinto fue llamar a Ramón, pero sabía que no tenía respuestas inmediatas. La amenaza era real, y mi exposición había sido suficiente para que supieran que estaba cerca de descubrir algo grande. Al día siguiente, Elena volvió a contactarme. Había decidido hablar, pero con una condición: que garantizara su seguridad. Nos encontramos en un lugar neutral, un pequeño café en un barrio tranquilo de Barcelona. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras sujetaba una taza de café como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Tienes que entender algo, Alejandro», comenzó, con la voz baja. «Luis no es el problema más grande aquí. Es peligroso, sí, pero es solo un peón en este juego. El verdadero cerebro detrás de todo esto es Sergio Mendizábal». El nombre me era completamente desconocido, pero por la forma en que lo pronunció, supe que era alguien que debía temer. «¿Quién es Sergio Mendizábal?», pregunté, inclinándome hacia ella. «Un hombre con demasiado poder y demasiadas conexiones. Controla este esquema desde las sombras y usa a gente como Clara y Luis para manejar el trabajo sucio. Si estás en su radar, estás en peligro». Mientras procesaba sus palabras, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ramón. Había descubierto algo. Un registro de una propiedad en Málaga que había sido adquirida por Clara bajo un nombre falso. La propiedad estaba conectada a una serie de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Este era el movimiento final antes de que Clara desapareciera, pero no podía hacerlo sin mi firma en ciertos documentos relacionados con nuestros bienes conjuntos. «Esto tiene sentido ahora», dije en voz alta, más para mí mismo que para Elena. «Clara no puede completar el plan sin mi consentimiento. Es por eso que intentarán forzarte», respondió Elena, mirándome con seriedad. «Y si no lo logran, no dudarán en destruirte». Regresé a mi apartamento esa noche, sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, pero sabía que Clara y sus socios no se quedarían de brazos cruzados. Mi intuición era correcta. Cerca de la medianoche, escuché un ruido fuera de mi ventana. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Cuando miré por la rendija de las cortinas, vi una figura oscura moviéndose cerca de la puerta principal. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero algo me detuvo. Si esto era obra de Clara o Luis, probablemente estaban tratando de intimidarme, no de hacer algo abiertamente ilegal. Decidí esperar y observar. Finalmente, la figura desapareció, pero dejé las luces encendidas toda la noche, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, Ramón apareció en mi apartamento con noticias urgentes. «Hay movimiento, Alejandro. Clara y Luis se están preparando para viajar a Málaga esta semana. Estoy seguro de que planean cerrar el trato final allí. Entonces tenemos que interceptarlos», respondí, con una determinación que no había sentido antes. «Es peligroso», advirtió Ramón. «No sabemos cuán lejos están dispuestos a llegar». «No importa. Si no hago algo ahora, todo estará perdido. El plan era simple: llegar a Málaga antes que ellos, recopilar pruebas adicionales y, si fuera posible, contactar a las autoridades locales para detener la transacción. Pero antes de partir, recibí una llamada que me dejó helado. Era Clara». «¿Te diviertes jugando a ser detective?», preguntó con un tono irónico que me hizo apretar los dientes. «Solo quería recordarte que no tienes idea de en qué te estás metiendo». «¿Eso es una amenaza, Clara?», respondí, tratando de mantener la calma. «No, Alejandro, es un aviso. Por el bien de los niños, deberías dejar esto ahora». Esa última frase me hizo temblar de rabia. Clara estaba usando a nuestros hijos como una herramienta para controlarme, pero ya no funcionaría. Esa misma noche, Ramón y yo tomamos un tren a Málaga. Durante el viaje, revisamos todos los documentos y pruebas que habíamos acumulado. Teníamos lo suficiente para demostrar la implicación de Clara y Luis en el esquema de lavado de dinero, pero lo que necesitábamos era un vínculo directo con Sergio Mendizábal. Cuando llegamos a Málaga, nos dirigimos a la propiedad registrada a nombre de Clara. Era una villa lujosa en las afueras de la ciudad, rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Ramón sugirió que esperáramos a que Clara y Luis llegaran para registrar cualquier actividad sospechosa. Alrededor de las 8 de la noche, vimos un coche negro acercarse a la villa. Era Clara, acompañada de Luis y un tercer hombre que no reconocí.
Ramón ajustó su cámara para grabar todo mientras yo observaba desde la distancia, con los nervios a flor de piel. Lo que sucedió después fue inesperado. Una discusión comenzó entre Clara y Luis, lo suficientemente fuerte como para que pudiéramos escuchar fragmentos. «Me prometiste que esto sería sencillo», gritó Clara visiblemente alterada. «Y lo será si sigues las instrucciones», respondió Luis con un tono cortante. El tercer hombre, quien parecía ser un intermediario, intervino para calmar la situación, pero la tensión era palpable. Ramón y yo sabíamos que estábamos cerca de algo importante, pero también era evidente que estábamos entrando en territorio peligroso. Esa noche, mientras analizábamos las grabaciones, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez, contenía una sola palabra: cuidado. Ya no había vuelta atrás. El enfrentamiento final con Clara y sus aliados estaba más cerca que nunca, y sabía que la próxima jugada sería crucial. Málaga, con su aire cálido y brisa marina, parecía un lugar perfecto para olvidar problemas. Pero para mí, era el centro de una tormenta que no podía ignorar. Esa villa, con sus altos muros y secretos oscuros, contenía las respuestas que necesitaba para desmantelar la red de Clara y Luis. Pero sabía que no iba a ser sencillo. Ramón y yo habíamos pasado la noche revisando las grabaciones de la discusión en la villa. La tensión entre Clara y Luis no era un detalle menor. Había grietas en su alianza, y eso era algo que podía explotar a mi favor. Pero necesitábamos pruebas más contundentes. «Mañana entramos», dijo Ramón mientras limpiaba la lente de su cámara. «No podemos quedarnos solo observando». Asentí, aunque el temor era inevitable. Sabía que Clara y Luis no eran personas con las que jugar, pero cada paso que daba estaba motivado por mis hijos y mi deseo de justicia. A la mañana siguiente, Ramón y yo nos acercamos a la villa con discreción. Él llevaba su equipo de grabación oculto en un maletín, mientras yo intentaba mantener la calma. Desde una colina cercana, pudimos ver actividad en la casa. Coches iban y venían, y hombres con pinta de guardaespaldas custodiaban la entrada. Esto no era una simple reunión de negocios. Había algo más en juego. «¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?», preguntó Ramón mirando con cautela hacia la villa. «No tengo opción. Si no hacemos algo ahora, ellos ganan». Decidimos acercarnos más, usando un sendero oculto que rodeaba la propiedad. Ramón colocó una cámara con un zoom potente en un punto estratégico, y yo me encargué de grabar los movimientos cerca de la entrada principal. Fue entonces cuando vimos algo que nos dejó perplejos. Un coche lujoso llegó a la villa, y del asiento trasero salió Sergio Mendizábal. No había duda de que era él. Ramón había conseguido una foto suya gracias a sus contactos, y verlo en persona era como confirmar la magnitud del peligro al que nos enfrentábamos. Sergio caminaba con una calma casi inquietante, como si supiera que tenía el control de todo. Dentro de la villa, la reunión comenzó. Ramón pudo captar fragmentos de la conversación con su micrófono direccional. Sergio estaba claramente al mando, dando órdenes a Clara y Luis sobre cómo manejar la transferencia final del dinero. Pero lo que realmente llamó mi atención fue algo que dijo Clara. «Necesitamos asegurarnos de que Alejandro no sea un problema. Si es necesario, podemos usar a los niños para presionarlo». Ese comentario me hizo apretar los puños con fuerza. Clara estaba dispuesta a involucrar a nuestros hijos en su juego sucio, y eso era algo que no podía permitir. Mientras continuábamos observando, algo inesperado sucedió. Uno de los guardaespaldas salió de la villa y comenzó a patrullar la zona. Ramón y yo nos agachamos rápidamente, intentando no ser vistos. Pero mi teléfono vibró en el peor momento posible. Era un mensaje de Marcos. «Alejandro, he encontrado algo importante. Clara usó tu nombre para registrar una cuenta en Suiza. Llama en cuanto puedas». El ruido del vibrador fue suficiente para alertar al guardaespaldas. Se detuvo, mirando en nuestra dirección. Ramón y yo nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración mientras él inspeccionaba el área. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, volvió a su puesto. «Eso estuvo cerca», susurró Ramón, con una gota de sudor corriendo por su frente. «Tenemos que irnos antes de que nos descubran». Aunque quería quedarme para obtener más pruebas, sabía que Ramón tenía razón. Nos alejamos con cautela y regresamos al coche, donde Marcos ya nos estaba esperando. «¿Qué es eso de la cuenta en Suiza?», pregunté apenas entrando al vehículo.
Marcos abrió su portátil y me mostró un documento. Clara abrió esta cuenta hace 2 meses, usando tu nombre y una firma falsificada. El dinero que está lavando con Luis y Sergio está pasando por esta cuenta antes de ser transferido a otra en las Islas Caimán. Sentí como la rabia y la desesperación me invadían al mismo tiempo. No solo estaban tratando de incriminarme, sino que también planeaban arruinarme completamente. Podemos usar esto, continuó Marcos. Es una prueba sólida de su implicación y de que están tratando de implicarte. Pero necesitamos algo más contundente para asegurar que no puedan manipular la situación en los tribunales. Ramón, que había estado revisando las grabaciones del día, levantó la vista con una expresión seria. Entonces volvemos mañana, esta vez con refuerzos. Esa noche, mientras intentaba procesar todo, recibí otra llamada de Clara. Su tono era más agresivo que nunca. Alejandro, deja esto ahora o te arrepentirás. No sabes con quién estás jugando. Tienes razón, Clara, respondí, con una calma que incluso me sorprendió a mí mismo. No sabía con quién estaba jugando, pero ahora lo sé. Colgué antes de que pudiera responder, sabiendo que mis palabras la dejarían inquieta, pero por dentro, la tensión me estaba destrozando. Sabía que Clara y sus aliados no se detendrían ante nada para proteger sus planes. A la mañana siguiente, estábamos listos para volver a la villa. Esta vez, no solo íbamos a observar, íbamos a actuar. Lo que no sabía era que esa decisión pondría en peligro no solo mi vida, sino también la de Ramón y Marcos. Algo estaba a punto de explotar, y no habría marcha atrás. El amanecer en Málaga trajo consigo una sensación de anticipación y peligro. Ramón, Marcos y yo nos dirigimos a la villa con una determinación férrea, conscientes de que este podría ser el día en que todo cambiaría. Habíamos pasado la noche elaborando un plan detallado. Infiltrarnos en la villa, obtener pruebas físicas y electrónicas, y salir antes de ser descubiertos. Ramón había conseguido acceso a un dron equipado con una cámara de alta definición para monitorear los movimientos dentro y fuera de la propiedad. Mientras tanto, Marcos se encargaría de interceptar cualquier señal electrónica desde su portátil, buscando rastrear las transferencias de dinero o cualquier otra actividad sospechosa. Yo, por mi parte, iba a enfrentarme a Clara si la oportunidad surgía. Cuando llegamos a las inmediaciones de la villa, estacionamos el coche a unos cientos de metros y nos dividimos. Ramón operaba el dron desde una posición elevada, mientras Marcos y yo nos acercábamos al muro perimetral. «Recuerda, Alejandro», me dijo Marcos mientras ajustaba su mochila, «estamos aquí para recopilar pruebas, no para enfrentarnos directamente». Asentí, pero en mi interior sabía que no podría mantenerme al margen si veía a Clara. El dron captó actividad inusual en el interior de la villa. Luis Aguilar y Sergio Mendizábal estaban reunidos en una sala principal, revisando documentos y hablando con un hombre que no habíamos visto antes. Clara, por otro lado, estaba en un despacho contiguo, sentada frente a un ordenador portátil. «Ahí está nuestro objetivo», susurró Ramón a través del comunicador. «Necesitamos acceder a ese ordenador». Marcos conectó su equipo y comenzó a interceptar señales. En la pantalla de su portátil aparecieron fragmentos de correos electrónicos y transferencias bancarias en tiempo real. Las cifras eran astronómicas, confirmando que Clara y sus socios estaban manejando cantidades inimaginables de dinero. De repente, Marcos me miró con urgencia. «Aquí está. Es la transferencia final, Alejandro. Están moviendo los fondos ahora mismo». Sin pensarlo, salté el muro perimetral, ignorando las advertencias de Ramón y Marcos en el comunicador. Mi corazón latía con fuerza mientras me deslizaba hacia la villa, escondiéndome entre los arbustos para evitar ser visto por los guardaespaldas. Cuando llegué al despacho, vi a Clara a través de una ventana abierta. Estaba completamente concentrada en la pantalla, sus dedos volando sobre el teclado mientras verificaba las transferencias. En ese momento, mi rabia superó cualquier precaución. «¿Disfrutando de tu pequeño imperio?», dije mientras entraba al despacho. Clara levantó la vista, sorprendida al verme, pero su sorpresa rápidamente se transformó en una sonrisa burlona. «¿Alejandro? ¿Qué demonios haces aquí?» «Estoy aquí para detenerte», respondí acercándome a ella. «Sé todo sobre la cuenta en Suiza, la villa,
¿Y tus planes con Luis y Sergio? Ella se levantó lentamente, manteniendo la calma. ¿Y qué piensas hacer? ¿Ir a la policía con tus pruebas? Nadie te creerá, Alejandro. Eres un hombre desesperado, y yo tengo años construyendo una narrativa en tu contra. Tal vez, pero ahora tengo algo que no puedes borrar. Levanté el teléfono y reproduje una grabación que Marcos había interceptado. Una conversación entre Clara y Sergio, en la que discutían cómo incriminarme en el lavado de dinero. El rostro de Clara cambió al instante. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. «Esto no va a salvarte», dijo dando un paso hacia mí. «Sergio no dejará que esto salga a la luz. No me importa, Sergio. Esto se trata de ti». Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era Luis Aguilar, con 2 guardaespaldas detrás de él. Su mirada era fría, calculadora. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, observándonos con sospecha. Clara intentó recuperar el control. «Luis, Alejandro está tratando de arruinarlo todo. Está aquí para robarnos». Luis me miró con desdén antes de señalarme con un dedo. «Te di muchas advertencias, Alejandro. Deberías haberte quedado fuera de esto». Los guardaespaldas dieron un paso hacia mí, pero antes de que pudieran hacer algo, Ramón irrumpió en la habitación con una cámara en mano. «Sonríe para la cámara, Luis. Esto está siendo grabado en vivo». La expresión de Luis se endureció. Sabía que cualquier movimiento violento quedaría registrado. «Esto no ha terminado», dijo entre dientes antes de salir del despacho, seguido de sus hombres. Ramón me miró con una mezcla de reproche y alivio. «Te dije que no te metieras solo, pero al menos ahora tenemos pruebas contundentes». Clara, por su parte, estaba pálida. Sabía que su imperio se desmoronaba. «Esto no acaba aquí, Alejandro», dijo, con una voz cargada de veneno. «Sergio se encargará de ti». «Que lo intente», respondí, saliendo del despacho con Ramón a mi lado. Esa noche, entregamos todas las pruebas a las autoridades locales. Sabíamos que Sergio y sus aliados intentarían escapar, pero ahora tenían los ojos de la ley encima. Mientras nos alejábamos de la villa, sentí una mezcla de alivio y tensión. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Clara y Sergio no iban a rendirse fácilmente, y yo debía estar preparado para lo que venía. El amanecer en Málaga parecía prometer un nuevo comienzo, pero la calma era engañosa. Aunque habíamos entregado pruebas contundentes a las autoridades, sabíamos que Clara, Luis y Sergio no eran el tipo de personas que se rendirían sin luchar. Mientras Ramón, Marcos y yo revisábamos los siguientes pasos en un pequeño café, recibimos una llamada del detective a cargo del caso en la policía local. «Hemos iniciado el proceso de investigación formal y emitiremos órdenes de captura para Luis Aguilar y Sergio Mendizábal», dijo el detective con un tono profesional. «Pero Clara, es un caso más complicado. Aún no podemos proceder contra ella sin confirmar su implicación directa en la transferencia de fondos». Ese detalle me golpeó como un balde de agua fría. Aunque teníamos pruebas sólidas, Clara había sido astuta al ocultar sus rastros en la operación. Ella siempre había sido hábil manipulando situaciones, y parecía que incluso ahora su habilidad para deslizarse entre las grietas de la justicia seguía intacta. «¿Y si escapamos con algo más?», preguntó Ramón, su voz firme mientras miraba al detective por el altavoz. «Hemos interceptado varias transacciones vinculadas directamente a Alejandro. Si ella es la responsable de usar su nombre, eso debería bastar». El detective vaciló por un momento. «Esos detalles están bajo revisión. Necesitamos tiempo. Tiempo. Algo que sabía que Clara no me daría». Esa misma tarde, mientras esperábamos novedades, Ramón recibió un mensaje de una de sus fuentes. Sergio y Luis habían desaparecido. Sus teléfonos estaban apagados y ya no había señales de actividad en la villa. Era obvio, estaban huyendo y probablemente Clara iba con ellos. «No puede ser», dijo Marcos golpeando la mesa con frustración. «Si desaparecen ahora, toda esta operación habrá sido en vano». «No lo harán», dije, intentando mantener la calma mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. «Clara no abandonaría a nuestros hijos en España. Ella sabe que ese sería su talón de Aquiles, si alguien quisiera atraparla». Ese pensamiento me dio una idea. Había algo que Clara no podía ocultar: su necesidad de control sobre nuestros hijos.
Sabía que eventualmente intentaría contactar con ellos, y cuando lo hiciera, estaría lista para cometer su primer error. Mientras Ramón y Marcos rastreaban movimientos bancarios y posibles ubicaciones, yo me enfoqué en un frente diferente. Me acerqué a Javier, mi amigo de la infancia, quien aún mantenía contacto con algunos amigos en común que también conocían a Clara. Aunque la situación había tensado nuestra relación, él accedió a ayudarme. Clara no es estúpida, me advirtió Javier mientras tomábamos un café en una terraza. Si intenta contactarte, no será directamente. Buscará hacerlo a través de un intermediario. Esa noche, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era breve y directo. Podemos resolver esto cara a cara. Ven solo. La ubicación será enviada mañana. Ramón y Marcos insistieron en que era demasiado peligroso, pero sabía que esa era mi oportunidad. Clara quería enfrentarse a mí, probablemente para negociar o intentar manipularme una vez más. A la mañana siguiente, recibí las coordenadas de un almacén abandonado en las afueras de Málaga. Me aseguré de que Ramón y Marcos estuvieran cerca, monitoreando todo desde una distancia segura. Cuando llegué al lugar, Clara ya estaba allí, vestida con un traje elegante que no encajaba con el entorno desgastado del almacén. «Siempre tan puntual, Alejandro», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué quieres, Clara?», pregunté, manteniendo mi distancia. «Quiero arreglar esto antes de que las cosas se salgan más de control», respondió dando un paso hacia mí. «Sé que tienes pruebas, pero no tienes la imagen completa. Si realmente quieres proteger a los niños, necesitas dejar esto ahora». Su tono era persuasivo, casi seductor, pero no caería en su trampa esta vez. «No se trata de los niños, Clara. Se trata de ti, de lo que has hecho». Ella rió, pero había una tensión evidente en su rostro. «¿Y qué vas a hacer? ¿Entregarme? ¿Arruinar la vida de los niños al exponer a su madre? Tú ya arruinaste sus vidas cuando decidiste jugar con fuego», respondí con firmeza. «Esto termina aquí». Antes de que pudiera responder, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Era Sergio, acompañado por dos de sus hombres. Su presencia llenó el lugar de una tensión asfixiante. «Esto es un problema que debemos resolver rápido», dijo Sergio dirigiéndose a Clara. «Te dije que Alejandro no sería un obstáculo si hubieras manejado esto mejor». Clara intentó defenderse, pero Sergio levantó una mano para silenciarla. Luego se volvió hacia mí. «Tienes agallas, Alejandro, pero esto no es tu lucha. Vete ahora y olvida lo que sabes». «No voy a ninguna parte», respondí, sintiendo cómo mi rabia superaba el miedo. «Y asegúrate de no subestimar a alguien con todo que perder». Sergio sonrió, pero antes de que pudiera dar una orden, las sirenas de la policía rompieron el silencio. Ramón y Marcos habían llamado a las autoridades en cuanto detectaron movimientos sospechosos cerca del almacén. En cuestión de minutos, los oficiales entraron y arrestaron a Sergio y sus hombres. Clara intentó escapar en el caos, pero no llegó lejos. Dos agentes la detuvieron antes de que pudiera salir por una puerta lateral. Mientras la esposaban, se volvió hacia mí con una mirada de puro odio. «Esto no ha terminado, Alejandro. Para ti, Clara, sí ha terminado. Esa noche, por primera vez en años, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Sabía que la lucha no había terminado del todo. Quedaban batallas legales por delante, pero había ganado la más importante: recuperar el control de mi vida y proteger a mis hijos del caos que Clara había desatado. Con Clara, Sergio y Luis detenidos, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Las autoridades se encargaron de asegurar las propiedades vinculadas al esquema de lavado de dinero, mientras los medios locales empezaban a informar sobre la red criminal que había operado durante años en las sombras. Sin embargo, mi batalla personal estaba lejos de terminar. Aunque Clara estaba bajo custodia, sus abogados no tardaron en actuar, buscando reducir las acusaciones en su contra. Sabía que intentaría presentarse como una víctima más de Sergio y Luis, una mujer manipulada que solo siguió órdenes. Pero yo tenía las pruebas suficientes para demostrar lo contrario. Marcos y Ramón siguieron apoyándome en todo momento. Habían sido más que aliados en esta lucha. Se habían convertido en amigos cercanos. Una noche, mientras estábamos en mi apartamento revisando documentos, Ramón rompió el silencio con una pregunta que no esperaba. «¿Qué vas a hacer cuando esto termine?»,
¿Alejandro? Me quedé pensando por un momento. Era una pregunta difícil. Durante años, mi vida había girado en torno a mi familia, mi trabajo y, más recientemente, esta batalla interminable contra Clara. Pero ahora que el horizonte parecía despejarse, no tenía claro qué quería para mí. Primero quiero asegurarme de que mis hijos estén bien, respondí finalmente. Después, no lo sé, tal vez empezar de cero. Mereces eso, amigo, dijo Marcos, dándome una palmada en el hombro. Has pasado por más de lo que la mayoría soportaría. Al día siguiente, recibí una llamada del detective encargado del caso. Me informó que Clara había aceptado colaborar con las autoridades, proporcionando información sobre Sergio y Luis a cambio de una posible reducción en su condena. Aunque esto me preocupó al principio, también significaba que estaba desesperada. Ella sabe que no tiene escapatoria, me aseguró el detective. Pero esto también podría beneficiarte. Si testifica contra Sergio, el caso se cerrará más rápido. Aunque era difícil de aceptar, sabía que tenía razón. Clara siempre había sido una oportunista y usaría cualquier carta para protegerse. Sin embargo, esto no significaba que saldría impune. Las pruebas que habíamos recopilado aseguraban que enfrentaría consecuencias legales significativas. Mientras tanto, decidí centrarme en mis hijos. Había pasado demasiado tiempo distante de ellos, consumido por el trabajo y la lucha contra Clara. Ahora quería ser el padre presente que siempre habían necesitado. Una tarde, llevé a los niños a un parque cercano. Era la primera vez en meses que nos reíamos juntos, sin la sombra de los problemas que nos habían perseguido. Mi hijo mayor, Lucas, me miró con una sonrisa que hacía tiempo no veía. «Papá, ¿esto significa que todo va a estar bien ahora?» Le di un abrazo fuerte antes de responder. «Sí, hijo. A partir de ahora, todo va a mejorar». Sin embargo, una parte de mí seguía alerta. Sabía que Sergio y Luis aún tenían conexiones fuera, y aunque estaban tras las rejas, el miedo a represalias siempre estaba presente. Pero no iba a dejar que ese temor dictara mi vida. Unas semanas después, llegó el día del juicio. Clara se presentó en el tribunal con su habitual aire de superioridad, pero esta vez sus ojos reflejaban una inquietud que no podía ocultar. Mientras los fiscales presentaban las pruebas en su contra, yo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y justicia. Cuando llegó mi turno para testificar, me dirigí al estrado con calma. Miré a Clara directamente a los ojos mientras relataba todo lo que había soportado, su manipulación, las mentiras, y cómo había puesto en peligro no solo mi vida, sino también la de nuestros hijos. Durante años pensé que la conocía, dije, mi voz firme pero cargada de emoción. Pero me equivoqué. La persona que está aquí no es la mujer con la que me casé. Clara desvió la mirada, incapaz de sostenerla. El juicio terminó con sentencias contundentes para todos los implicados. Sergio Mendizábal recibió una condena de más de 20 años, mientras que Luis Aguilar fue sentenciado a 15. Clara, aunque había colaborado, no pudo evitar una condena de 8 años por fraude y lavado de dinero. Cuando todo terminó, sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. Finalmente podía empezar a reconstruir mi vida, libre de las sombras del pasado. Pero no era solo mi victoria, era la de mis hijos, quienes ahora tenían la oportunidad de crecer en un ambiente sano y estable. Mientras salía del tribunal, Ramón y Marcos me esperaban en las escaleras. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ramón sonriendo. «Listo para empezar de nuevo», respondí, mirando hacia el horizonte. Aunque sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. Y eso era suficiente para seguir adelante. Con el juicio finalizado, todo lo que había ocurrido en los últimos meses comenzó a asentarse. Las secuelas de la red de Clara, Luis y Sergio todavía resonaban en mi mente, pero al menos sabía que la justicia había prevalecido. Ahora podía empezar a reconstruir mi vida y darle un cierre definitivo a esta etapa oscura. La caída de Clara marcó un punto de inflexión no solo para mí, sino para todos los involucrados. Cada uno enfrentó el peso de sus decisiones, y sus destinos se escribieron de acuerdo con sus actos.
Clara fue enviada a una prisión en las afueras de Madrid. Aunque intentó utilizar su cooperación con las autoridades para obtener un trato más favorable, sus acciones contra mí y el fraude que cometió no pudieron ser ignorados. Sus 8 años de condena reflejaban su implicación directa en el esquema de lavado de dinero. En los primeros meses, intentó contactarme a través de cartas, apelando al bienestar de los niños para que le permitiera mantener algún tipo de comunicación con ellos. Pero sabía que su motivación no era sincera. Siempre había usado a los niños como una herramienta de control. Decidí protegerlos y evitar que sufrieran más manipulación. Con el tiempo, Clara perdió todo contacto con nuestra familia. Aunque nunca fui alguien que deseara venganza, sabía que su caída era el resultado de sus propias elecciones. Había tenido el mundo en sus manos y lo había destruido con su ambición desmedida. El titán que dirigía la red criminal fue condenado a más de 20 años de prisión. Su poder e influencia no pudieron salvarlo, y durante el juicio se revelaron múltiples crímenes adicionales que ampliaron su condena. En la cárcel, Sergio intentó mantener su posición de poder, pero sus aliados externos comenzaron a distanciarse, temerosos de ser implicados. La caída de un hombre como él siempre dejaba huellas profundas, y las repercusiones de su imperio desmoronándose afectaron a muchos de sus socios. Para mí, Sergio simbolizaba todo lo que había estado en mi contra: el poder oscuro, la corrupción y la falta de escrúpulos. Saber que estaba pagando por sus crímenes fue un alivio, aunque siempre tuve en mente que debía seguir alerta. Las conexiones de un hombre como Sergio no desaparecían completamente. Luis, el brazo ejecutor de Sergio y el principal enlace con Clara, recibió una sentencia de 15 años. A diferencia de Sergio, no tenía el carisma ni la capacidad de manipulación para controlar la situación desde la prisión. Perdió todo: dinero, contactos y reputación. Durante el juicio, Luis intentó culpar a Clara y a otros miembros de la red, pero sus intentos fueron inútiles. Su actitud arrogante y su falta de remordimientos lo dejaron completamente aislado. Para mí, Luis representaba la fuerza bruta detrás de las amenazas que enfrenté, y su condena fue una señal de que incluso los más implacables pueden caer. Ramón y Marcos se convirtieron en pilares fundamentales en mi vida después de todo lo que sucedió. Ramón, con su experiencia como investigador, fue clave para descubrir la verdad, y Marcos, con su habilidad legal, garantizó que la justicia se aplicara. Ambos siguieron adelante con sus vidas, aunque manteníamos contacto regular. Ramón se enfocó en casos menos peligrosos, mientras que Marcos fundó su propio bufete especializado en ayudar a personas atrapadas en situaciones similares a la mía. Para mí, ambos no eran solo aliados, sino amigos que aparecieron en el momento exacto en el que más los necesitaba. Mis hijos, Lucas y Sofía, finalmente pudieron respirar tranquilos. Aunque aún eran pequeños, entendieron que su madre no volvería pronto. Fue un proceso difícil, pero con el tiempo, lograron encontrar estabilidad en la nueva vida que construimos juntos. Me aseguré de estar presente en cada momento importante de sus vidas, compensando los años en los que estuve distraído por el trabajo o por la lucha contra Clara. Cada risa, cada pequeño logro, era un recordatorio de que todo el sacrificio había valido la pena. Para mí, la reconstrucción fue un proceso lento pero necesario. Después del juicio, vendí la casa donde habíamos vivido Clara y yo, mudándome con los niños a una ciudad más tranquila, lejos de los recuerdos dolorosos. Comencé un negocio propio, algo que siempre había soñado pero nunca había tenido el valor de hacer. Ser mi propio jefe me permitió organizar mi tiempo de manera que pudiera priorizar a mi familia. También me permitía abrirme a nuevas posibilidades. Aunque al principio no confiaba en nadie, con el tiempo conocí a personas que me recordaron que no todos estaban ahí para herirme. Aprendí a confiar, a amar de nuevo, pero esta vez con cautela y con los ojos bien abiertos. La experiencia que viví fue devastadora, pero también me enseñó lecciones valiosas sobre la fuerza, la perseverancia y el valor de proteger lo que realmente importa. Clara y los demás tuvieron lo que merecían, y aunque sus acciones dejaron cicatrices, esas cicatrices eran ahora parte de mi historia,
Una que contaba no solo dolor, sino también superación. Mientras miraba a mis hijos jugar en el parque una tarde soleada, supe que finalmente había llegado al lugar donde siempre quise estar. Un hogar lleno de paz, amor y esperanza.